La influenza o gripe aviar es una de las enfermedades más conocidas y temidas en el mundo de las aves. Pero, ¿qué es exactamente? ¿A quién afecta? ¿Cómo se transmite? Y sobre todo, ¿qué podemos hacer para prevenirla? En este vídeo te contamos todo lo que necesitas saber. ¿Qué es la influenza aviar? La influenza aviar es una enfermedad infecciosa causada por un virus del tipo influenza A, perteneciente a la misma familia que los virus de la gripe humana, aunque con variantes distintas. Existen varios subtipos, pero los que más preocupan son los H5 y H7, ya que pueden causar cuadros graves y una alta mortalidad en aves domésticas. En aves silvestres, el virus puede circular sin causar síntomas, pero cuando llega a aves de corral, como gallinas, pavos o patos, puede provocar brotes muy agresivos y difíciles de controlar. ¿A quién afecta? Aunque su principal huésped son las aves, la influenza aviar no se limita solo a ellas. También puede afectar a otros animales como gatos, perros o zorros cuando entran en contacto con aves enfermas o sus secreciones. Y aunque el contagio a humanos es poco frecuente, puede suceder si se manipulan aves infectadas sin la protección adecuada. Hasta el momento no se ha demostrado una transmisión sostenida entre personas, pero algunos subtipos, como el H5N1 o el H7N9, sí han provocado casos aislados y graves en humanos, motivo por el cual la vigilancia sanitaria es tan importante. ¿Cómo se transmite? El virus se propaga principalmente por contacto directo con aves infectadas o con su entorno contaminado. Las secreciones respiratorias, las heces, el agua o los alimentos pueden contener el virus y servir como vía de contagio. Además, las aves migratorias tienen un papel clave en la propagación, ya que pueden portar el virus sin enfermar y trasladarlo a largas distancias durante sus desplazamientos estacionales. En granjas o corrales, el contagio puede acelerarse fácilmente por el movimiento de personas, vehículos, jaulas o utensilios contaminados. Síntomas en las aves. Los síntomas varían según la cepa del virus y la especie afectada, pero hay signos muy característicos que pueden alertarte. Aves decaídas, con poco apetito, respiración dificultosa, disminución en la puesta de huevos o cambios en el color de la cresta y las patas, que pueden volverse azuladas. También pueden notarse secreciones nasales y, en los casos más graves, muerte súbita de varios ejemplares a la vez. Si observas varios de estos síntomas, lo más importante es no tocar las aves directamente y avisar de inmediato a un veterinario o a los servicios de sanidad animal de tu zona. ¿Qué hacer si tienes aves domésticas o de compañía? Si crías aves en casa, ya sean gallinas, patos, palomas u otras especies, es fundamental mantener una buena prevención. Mantén a tus aves en recintos cerrados o cubiertos con malla para evitar que entren animales del exterior. Lávate siempre las manos, cambia de calzado antes y después de manipularlas y limpia frecuentemente los bebederos, comederos y utensilios. No compartas jaulas ni herramientas con otras personas que también tengan aves y desinfecta con regularidad todo el entorno. Con estas medidas básicas puedes reducir enormemente el riesgo de contagio. ¿Qué no hacer? Hay algunas cosas que nunca deben hacerse en caso de sospecha. No manipules aves enfermas o muertas sin guantes ni mascarilla. No las entierres ni las tires a la basura, ya que podrías propagar el virus a otras zonas. No intentes tratarlas por tu cuenta con remedios caseros ni medicamentos humanos, ya que el virus no tiene cura y solo un veterinario o las autoridades pueden actuar correctamente. Prevención en humanos. Aunque el riesgo para las personas es bajo, la precaución siempre es necesaria. Si trabajas o convives con aves, sé cuidadoso al manipularlas o al limpiar su entorno. Lava bien los huevos antes de consumirlos y cocina siempre tanto la carne como los huevos a más de 70 grados, temperatura a la que el virus no sobrevive. Si después de haber tenido contacto con aves enfermas o muertas, presentas fiebre, tos o dificultad para respirar, acude al médico e informa de esa exposición para que puedan hacer un diagnóstico adecuado. Importancia del control y la vigilancia. Los brotes de influenza aviar no solo afectan a las aves, sino también a la economía y al equilibrio ecológico. Por eso existen sistemas internacionales de vigilancia que permiten detectar y contener los brotes rápidamente. Las autoridades aplican medidas como la cuarentena, la restricción de movimientos o el sacrificio controlado de las aves infectadas para evitar que el virus se propague a otras zonas o a otras especies.
La influenza aviar es una enfermedad seria, pero también es posible prevenirla con medidas sencillas como manteniendo la higiene, desinfectando correctamente los espacios y avisando ante cualquier sospecha. Por último, destacar que es imprescindible informarse a través de canales oficiales de todas las últimas informaciones acerca del avance de esta enfermedad en tu zona y de las medidas tomadas por las autoridades. Esperamos que este vídeo te haya resultado útil. Muchas gracias por vernos, suscríbete para más contenido sobre el mundo animal y hasta el próximo vídeo.